o algo que quieran decir antes que arranque la clase. Hola, profesora. ¿Sí? Yo soy Rodrigo, le mandé el mail, recién me habían habilitado el SIU a mí para poder ingresar a las clases, así que no ¿Sí? pude hacer el primer trabajo. ¿Tendría que hacer otra cosa o...? No, hacelo igual, solamente que, bueno, tenés una semana como todos. De todas formas, yo en el mail te decía, ¿no? De que para inscribirte en el Moodle no necesariamente tenías que estar inscrito en el SIU, pero bueno, tenés una semana y tu trabajo práctico mandalo al mail de la cátedra, porque por el Moodle no lo vas a poder mandar porque ya está cerrado, ¿sí? Perfecto. Otro aviso, ya que Rodrigo me hizo acordar, es que en la lista que yo les puse de aprobados, al último hay unos, no me acuerdo si son 5, 6, 7 estudiantes que los marqué en amarillo. Esos estudiantes que los marqué en amarillo quiere decir que a mí todavía no me aparecen en el SIU. ¿Sí? Yo les pedí por favor de que se inscriban porque después realmente pasar la lista de alumnos faltantes es un embrollo, departamento de alumnos está superado de actividades y en otras materias ya nos va pasando de que son materias que terminaron ya en el cuatrimestre anterior y todavía no logran ponerse al día para cargar los alumnos faltantes. Entonces eso después genera toda una serie de situaciones que nosotros no le podemos cargar la nota, ustedes no se pueden inscribir en la correlativa porque no tienen la nota. Departamento de alumnos, como les digo, son 3 personas para toda la facultad, todas las carreras, todas las materias, exámenes, regularidades, ingreso, entonces realmente no es falta de voluntad, yo los veo trabajando acá todo el tiempo y bueno, es lógico que se atrasen, ¿no? Entonces, para evitar problemas, por favor, inscríbanse por el SIU. Y los que pidieron condicionalidad tienen que seguir la nota hasta que les aprueben la condicionalidad y los carguen en el SIU, ¿sí? Cosa que no lleguemos al final del cuatrimestre otra vez con la remada de que a la mitad no le podemos cargar las notas. Bueno, ¿alguna otra duda sobre algo o empezamos nomás? Bueno, arrancamos. Hoy vamos a ver, espérame un rato. José, te pongo como coanfitrión, por las dudas pase algo. Ok. Ahí estás. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2, que es métodos de muestreo en ecología, ¿no? Los objetivos es justamente aprender sobre los métodos de muestreo más utilizados en ecología, analizar las ventajas y las ventajas, comprender la importancia de un diseño en el muestreo y adquirir habilidad en la resolución de situaciones problemáticas. Ustedes muestreo ya vieron en otras materias, no me acuerdo en cuál de las estadísticas que tienen, pero seguro que desde el punto de vista estadístico ya vieron que es un muestreo aleatorio, uno sistemático, uno al azar. La idea de esta breve introducción es recordar esos conceptos y ver cómo los utilizamos para resolver preguntas ecológicas, ¿sí? Yo recién les dije de que no todo se resuelve de manera experimental. Justamente, a veces no necesitamos hacer un experimento y podemos responder nuestra pregunta a través de un muestreo. Los muestreos nos sirven para conocer algunas propiedades de las poblaciones, de las comunidades a nivel individual. También nos sirve para describir patrones, patrones de abundancia, patrones de distribución. Ya vamos a ir viendo lo primero que tenemos que recordar es cuál es la diferencia entre un censo y un muestreo. En un censo, recuerden que consiste en contar todos los individuos de la población, ¿no? Entonces yo tengo el dato certero. Obviamente, censos, ustedes saben, se realizan en la especie humana, que nos realizan un censo cada 10 años, donde realmente se cuentan todos los individuos eh, de la especie, bueno, de la población, dependiendo el departamento, la provincia, bueno, o el distrito político administrativo en el que estemos, ¿no? Pero hacer un censo en especies silvestres, en especial cuando no estamos hablando de plantas o cuando son áreas muy grandes, realmente a veces no es posible hacer un censo, ¿no? Yo no puedo contar todos los individuos de la población porque o es muy costoso
económicamente, o es muy costoso operativamente, o es imposible. Si yo les digo cuántos Aedes aegyptis hay en Oram, y, o sea, es imposible que ustedes hagan un censo porque van a contar 1, 2, 3 mosquitos y después ya no van a saber, porque obviamente son individuos móviles, no van a saber si contaron esto o contaron el otro, o sea, no hay forma de hacer un censo, ¿no? Y muchas otras veces no lo hacemos porque es factible, pero es costoso, lleva tiempo eh, y operativamente no conviene. Entonces, para estos casos donde no es posible hacer un censo, podemos hacer un muestreo. ¿En qué consistía el muestreo? En seleccionar algunos elementos de la población, caracterizar esos elementos y estimar lo que le está pasando a la población, o sea, a todos los individuos. ¿Cuál es el chiste del muestreo? Que esa muestra, ese subconjunto que yo estoy midiendo, tiene que ser representativo de lo que le pasa a la población en realidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar, dependiendo de las situaciones, qué tipos de muestreos serían más adecuados, siempre teniendo en vista de que lo que quiero hacer es representar de la mejor manera posible o lo más eh, real posible la situación en la naturaleza. ¿Qué implica el diseño de muestreo? Primero, obviamente, tener claro cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero medir, por qué estoy haciendo ese muestreo. Tengo un objetivo comercial, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el volumen de madera que tengo en mi finca porque lo quiero aprovechar económicamente. Entonces ese es un objetivo claro, ¿no? También puedo querer saber cuántos individuos hay de X especie que es una invasora y que está causando pérdida de biodiversidad en mi reserva. Tengo otro objetivo claro. Quiero saber, bueno, cualquier pregunta donde ustedes quieran describir un patrón, o estimar crecimiento o atributos también a nivel comunitario. En este práctico vamos a ver muestreos de poblaciones. Después, más adelante, vamos a ver cómo se muestra una comunidad, ¿sí? Por ahora seguimos en poblaciones, conjunto de individuos de la misma especie que comparten un lugar y un tiempo determinado, ¿no? Entonces, bueno, después que definí el objetivo, tengo que conocer cuál es mi área de estudio, cuáles son los límites, cómo es ese ambiente, si es un ambiente seco, si es selvático, si estoy midiendo vegetación, eh, bueno, eso, el sistema, digamos, si es un pastizal, si es una sabana, si es una selva, si es un bosque seco. ¿Sí? Después, ¿cuál es la especie objeto de estudio? No es lo mismo. A ver, algo que quiero que quede bien claro, los métodos de muestreo son los mismos siempre, es decir, sistemático, al azar y estratificado. Lo que puede variar son los métodos de colecta, o sea, de colecta de la información. Obviamente no va a ser lo mismo si estoy trabajando con especies arbóreas, que seguramente voy a necesitar realizar parcelas, a que si quiero estimar abundancia poblacional de algún artrópodo, o si quiero estimar abundancia poblacional, no sé, de aves, o si quiero estimar abundancia poblacional de micros mamíferos. O sea, lo que va a cambiar es el método por el que yo estimo la abundancia poblacional. Pero siempre los muestreos van a ser aleatorios, sistemáticos o estratificados. Una vez que ya vamos a ver, dependiendo las características del área de estudio, cuál de estos tres tipos de muestreos seleccionamos, vamos a determinar cuál es el tamaño de la unidad muestral. La unidad muestral es cada unidad, la unidad mínima sobre la cual yo realizo las mediciones. ¿Sí? Obviamente depende de la especie, de las características del ambiente, entre algunas otras cosas. Como les decía, si yo estoy evaluando abundancia poblacional de una especie arbórea, mi unidad muestral va a ser una parcela, ¿no? Y una parcela, si estoy hablando de árboles, y bueno, será, por darles un ejemplo, de 20 por 40, de 20 por 50. Ahora, si lo que yo estoy evaluando es abundancia de pasturas, y bueno, no me voy a alargar a hacer una parcela de 100 metros cuadrados, porque técnicamente es imposible. De nuevo, piensen que esto que nosotros estamos diseñando en la computadora, después tenemos que ir y ponerle el cuerpo, ir al campo y ver realmente cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, para pasturas, por ejemplo, no puedo hacer una parcela tan gigante, deberé hacer una parcela más manejable de 0,25 metros cuadrados, medio metro cuadrado, 1 metro cuadrado.
Si quiero evaluar, por ejemplo, no sé, artrópodos, mi unidad muestral será, ¿conocen las trampas? Se me fue el nombre. Bueno, ¿conocen trampas para artrópodos? La pitfall. La pitfall, muy bien. ¿Alguien sabe qué son las pitfall? No. Bueno, se pueden hacer, si son, por ejemplo, artrópodos de tierra, digamos, lo que se hace es enterrar vasitos de plástico, que dependiendo obviamente de lo que quiero muestrear tendrán diferentes tamaños, se hace un huequito en el suelo, se los entierra al nivel del suelo, adentro se les pone algún líquido como refrigerante para que lo mantenga, digamos, no se desarme la materia orgánica, y los bichitos van caminando, caen en esas trampas, y después de determinado tiempo uno va y revisa qué es lo que cayó en esas trampas, ¿sí? Si quiero evaluar pequeños mamíferos, haré otras clases de trampitas que pueda agarrar los ratones. Si quiero evaluar aves, utilizaré algunos métodos indirectos. ¿Vieron con la profe Guada cuáles son los parámetros para medir, estimar la abundancia poblacional? La clase pasada. Si yo les digo cómo medir abundancia, datos de abundancia, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre? Bueno, profe, dependiendo del caso serían individuos por metro cuadrado, por hectárea. Número de individuos por superficie. Eso es lo primero que se nos ocurre, o por volumen, obviamente también puede ser por volumen. O sea, siempre nos es más fácil asociar la abundancia con la densidad, pero no es lo mismo, ¿sí? La abundancia la podemos estimar a través de muchas formas. La densidad es una forma de medir abundancia. Pero si yo no puedo contar el número de individuos, porque por ejemplo es un individuo, son individuos modulares, entonces les digo, vayan y estimen la abundancia de tal pastura, donde ustedes no pueden saber dónde empieza y dónde termina un individuo. ¿Qué otras medidas de abundancia podrían tomar? La verdad que no se me ocurre, profe. Bueno, para individuos, por ejemplo, modulares, o eso, para pasturas, donde uno no puede ponerse a contar a ver cada individuo o cada ramita, ¿sí? Se estima, por ejemplo, cobertura de la parcela. También es muy utilizada la biomasa, porque en realidad cuando medimos pasturas, en general el objetivo es saber cuánto alimento hay disponible para determinada especie de herbívoro y conocer la productividad de ese pastizal. Entonces, más que número, me importa la biomasa, ¿no? En árboles también se puede usar el área basal, la frecuencia, el volumen, o sea, todo esto que yo le estoy diciendo son variables para determinar abundancia, ¿no? No se queden con que la abundancia es solamente la densidad, ¿bien? Bueno, entonces, pensando en la biología de la especie, en las características del sitio, y después vamos a ver qué otras cosas, vamos a definir los tamaños de las unidades muestrales. Cuando les digo que no solamente depende de la especie, sino también del ambiente, es porque, por ejemplo, si estamos yo quiero medir otra vez especies vegetales, ¿sí? Que por ahí es lo más fácil porque son organismos sésiles, entonces los métodos de colecta de información son como más sencillos porque la vegetación está ahí y no se mueve, bueno, animales. Evaluando abundancia de alguna especie arbustiva, ¿sí? No es lo mismo el diseño, el tamaño de la unidad muestral que yo puedo tener en un ambiente o no sé, Acachi o Atilcara, o en esos ambientes que son más bien secos, donde uno dice, bueno, en realidad la vegetación es bastante poco abundante, ustedes tienen visibilidad sin problema, no hay sotobosque,
entonces puedo tirar tranquilamente una parcela que tenga 10 por 100 metros y la voy a poder llevar a cabo perfectamente en ese ambiente. Ahora, si esa misma parcela yo la quiero hacer en San Lorenzo o en un ambiente de yungas, de bosques, en realidad es imposible trazar una parcela enorme. ¿Por qué? Porque yo quiero estimar esta especie, pero esa especie no está sola, está con otros individuos y hay especies que son espinosas, que no raspan, no tengo visibilidad de acá a 200 metros, no veo nada. Entonces, cuando quiera ir trazando mi parcela, me voy a hacer un lío, entonces las condiciones ambientales no me permiten hacer determinados tamaños de parcela, ¿sí? Todo esto, a ver, en diseño de muestreo, tanto digo, en experimentos como en muestreo, nosotros no le podemos dar una receta de cocina que le digamos, bueno, dada la situación A, B, C, elija esto. Dada la situación D, F, elija esto, ¿sí? Nosotros lo único que podemos hacer es mostrarle cuáles son las posibilidades y después ustedes, con su criterio, elegirán cuándo aplicar cada uno. Hay muchos casos en que puede estar bien un tipo o puede estar bien otro tipo. Lo importante es que ustedes lo aclaren y lo justifiquen. ¿Por qué ustedes profesionalmente fueron tomando determinadas decisiones? ¿Bien? Bueno, después vamos a ver un poco más sobre cómo determinamos el tamaño de las unidades muestrales. Otra cuestión que incluye el diseño de muestreo es la forma de la unidad muestral. O sea, es unidad muestral de tamaño definido. ¿Cómo va a ser? Rectangular, cuadrada, circular, en fajas, de qué volumen, si voy a poner los vasitos, de qué tamaño van a ser. Puede ir aspirando el tronco de los árboles durante, decirles, no sé, 30 segundos, va aspirando y después cuenta cuántos insectos lograron capturar. Bueno, si ustedes, depende otra vez de la biología de la especie y de las características ambientales, van a determinar cuál es la forma apropiada. Tienen que determinar el tamaño de la muestra, que es distinto a este tamaño de la unidad muestral. O sea, tamaño de la unidad muestral es el tamaño de la parcela. O sea, cada unidad muestral, cuál va a ser su tamaño. En cambio, el tamaño de la muestra hace referencia al número de muestras que voy a incluir en mi muestreo, ¿sí? O sea, yo tengo mi población. ¿Cuántas unidades muestrales, o sea, cuántas parcelas voy a hacer? 5, 10, 15, 20, 40. ¿Sí? Ese es mi tamaño de la muestra. Número de unidades muestrales y tiene que ver con la intensidad del muestreo. Y obviamente después hay que analizar los resultados y siempre es muy importante tener en cuenta el error de muestreo. Porque otra vez, nosotros no estamos haciendo un censo, estamos midiendo parte de la población y queremos estimar lo que le pasa a la población entera. Entonces, siempre vamos a tener cierto error. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que ese error sea mínimo, ¿no? Tratar de minimizar, porque entonces, contra más chiquito sea el error, más parecido a la real, mi resultado va a ser más parecido a lo que pasa realmente en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, vamos a ver 3 tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple, sistemático y estratificado. El muestreo aleatorio simple, como su nombre lo dice, consiste en que la ubicación de las unidades muestrales se realiza al azar. Tiene las ventajas, o bueno, este tipo de muestreo se utiliza cuando el ambiente es homogéneo, es decir, yo a priori no conozco esto, es distinto de esto, o sea, el ambiente es bastante homogéneo. Tiene la ventaja de que las unidades muestrales se distribuyen por toda la población y por lo tanto estadísticamente tiene ventajas como producir estimadores insesgados de la media y se utiliza, bueno, ya dijimos, cuando el ambiente es homogéneo, ¿no? ¿En qué consiste? En dividir, este es toda mi área de estudio, entonces, una característica de esto es que cada una de las unidades muestrales tiene que tener la misma probabilidad de ser seleccionada, ¿no? O sea, todas las unidades muestrales tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Tenemos una imagen satelital, o un croquis, un mapa, lo que ustedes tengan, y lo que hacemos es dividir todo el área de estudio en unidades iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá lo cuadriculo, ¿no? Entonces, cada una de estas es
potencialmente mi parcela. Fíjense que acá tenemos un problema de que, por ejemplo, estas parcelas incluyen parte de mi población y parte que no es mi población. Digo, si tendría, ustedes siempre que vayan a trabajar en fincas, en reservas, etcétera, van a ver que jamás les tocan límites, así como un rectángulo perfecto. Siempre los límites de los catastros son como un lío, digamos, ¿no? Entonces es difícil definir algo tan cuadradito. ¿Qué podemos hacer en este caso? Una opción es decir, bueno, en realidad todo lo que esté más cerca del borde seguramente va a ser afectado por las condiciones de al lado, ¿no? Ya sea si es un cultivo, si acá hay un camino, puede haber más impacto humano, acá hay otro cultivo, capaz que hay ganadería, todo esto está por fuera de nuestra población. Entonces, algo que podemos hacer es decir, bueno, mi criterio va a ser que mi área de estudio va a ser a partir del borde 50 metros. Entonces yo solamente voy a tomar estas parcelas, estas, o sea, todas las del borde, las elimino y en mi muestreo al azar solo involucro las que estén a más de 50 metros o a 50 metros o más del borde. ¿Sí? Después lo que hacemos es diseñar un sistema alfanumérico que puede ser, bueno, A, B, las columnas van a ser A, B, C, D, E, F, G, bla, 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 y las filas van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces uno va sorteando la ubicación de las unidades muestrales al azar. Qué sé yo, no sé, C5, D15, F40, ¿sí? Y vas marcando, bueno, salió esta, salió esta, salió esta. Antes esto se hacía con papelitos o con bolilleros. Actualmente si ustedes ponen en el buscador, en cualquier buscador, muestreo al azar, hay un montón de programitas que te los hacen. Vos les decís, bueno, quiero que me seleccione, no sé, 20 parcelas, les pones la cantidad de columnas, la cantidad de filas, y en medio segundo tienen el sorteo al azar de esas unidades. Ahora, bueno, acá, una de las ventajas de esto es que en general las muestras están distribuidas por toda la población. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Que en el campo puede ser un poco más complicado realizarlo en la vida real, porque ¿cómo ubicamos esta parcela, esta y esta? ¿Sí? Antes, cuando no existían los GPS, era mucho más complicado y uno tenía que tomar referencias, por ejemplo. Si cada uno de estos cuadras tengo que caminar más o menos 50 metros y acá estoy en la esquina, bueno, y acá, no sé, tengo que caminar 250 metros, acá 50 metros, y más o menos estoy en la esquina, pero después para encontrar esta, otra vez tengo que caminar más o menos, y esto que parece tan sencillo visto acá en la imagen, cuando uno está en el campo es muy fácil desorientarse, ¿no? Por más que tengan experiencias, más fácil después la ubicación. Hoy en día, por suerte, tenemos los GPS, donde nosotros lo que hacemos luego de este sorteo es pinchar en el Google Maps acá, el punto medio de la parcela o en las esquinitas, lo que ustedes prefieran, sacan el punto de GPS, lo cargan en su GPS y cuando uno va al campo ya tenés el punto y podés ir buscando la posición de tu unidad muestral. ¿Sí? Usar el GPS tampoco es tan sencillo, o sea, no es que meto y después voy al campo y entonces es una pena que no podamos salir de técnicas de muestreo, de experimentos en campo. Yo les recomiendo que se prendan o esos talleres que hace el centro de estudiantes, utilizar el que a veces uno no entiende si para que aumente la lentitud tenés que caminar para allá o para allá o para allá, y bueno, vas probando hasta que te vas amigando con los aparatos, ¿no? De todas formas, como les decía, este método tiene las desventajas que a veces es difícil encontrar las unidades muestrales, tenemos un mayor tiempo de desplazamiento entre una unidad y otra, porque por ejemplo, bueno, yo logré encontrar esta, y otra vez voy a perder tiempo hasta que llegue a esta, y hasta que la encuentre, me ubique y la trace.
después me tengo que venir para acá, después para acá. Bueno, es operativamente como un poco más complicado. Tengo las desventajas de que por azar las unidades muestrales me pueden caer en sitios poco accesibles, es decir, esto que parece plano, capaz que ustedes van, y acá, justo acá, que eso suele pasar un montón, justo acá hay un barranco, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos nuestra vida por...? No, ¿no? O sea, uno tiene que tener... no, a ver, siempre decimos al azar con los ojos abiertos, ¿sí? Es decir, si a mí me cae acá una parcela que esté en un barranco o en un sitio que está muy peligroso y no se puede acceder, yo puedo tomar como criterio decir, bueno, en vez de medir esta, mido la parcela anterior que esté a la derecha. ¿Cuál es lo importante de esto para que humanamente no estemos influyendo en el resultado? De que ustedes lo tengan predefinido antes, ¿sí? O sea, ustedes pueden, antes de salir al campo, decir, si tenemos una parcela que no se puede acceder, vamos a tomar la parcela más cercana que esté hacia el sur, por ejemplo. O vamos a tomar la parcela más cercana, sorteando si esa parcela va a estar para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, ¿sí? O sea, siempre tratando de agregar un poquitito de azar, para que no sea lo que... La ventaja de este tipo de método es que por azar también les puede pasar que les salga esto, ¿sí? Yo sorteo mis unidades muestrales y por azar, porque tengo mala suerte, me salen estas unidades muestrales así todas juntitas. Es más, lo podría haber hecho más juntitas, una al lado del otro. ¿Puede pasar? Puede pasar. En este caso, ¿ustedes qué hacen? No pueden quedarse con, bueno, me salió esto, es azar, entonces esto es lo que voy a medir, porque si bien es un muestreo al azar, siempre decimos que lo que queremos es tener suerte, menciones, o sea, muestrales para que queden un poco más distribuidas, o elimino todas estas unidades muestrales y vuelvo a arrancar mi muestreo desde cero. Acá ojo, porque tampoco significa que yo voy a sortear 1500 veces hasta que me salgan más o menos las parcelas que a mí se me ocurren que tienen que ser, ¿sí? Estos son como casos extremos que les estamos mostrando en situaciones que les pueden pasar. Bueno, ¿alguna duda sobre el muestreo aleatorio simple? Estos son algunos otros ejemplos. No, es bastante Bueno, directo. bueno. El otro tipo de muestreo es el muestreo sistemático. En este tipo de muestreo dijimos, en el anterior, la ubicación de las unidades muestrales son al azar. En este tipo de muestreo, la ubicación de las unidades muestrales siguen un patrón fijo, regular y prefijado, ¿sí? Se usa en ambientes homogéneos, pero se usa más todavía cuando existe algún gradiente ambiental. El método consiste en, a priori, conociendo ese gradiente ambiental, realizar el diseño de modo tal que la distancia entre unidad muestral y unidad muestral sea exactamente la misma. Por ejemplo, así. Yo les digo, por ejemplo, yo sé que de acá a acá aumenta la altitud. Por decir una cosa, acá estoy a 1200 metros sobre el nivel del mar y acá estoy a 800 metros. Entonces, ¿cuál es mi patrón prefijado? Yo les digo, cada 200 metros o cada, no sé, 200 metros voy a hacer una unidad muestral. 200 metros, 200 metros, 200 metros, 200 metros. Para representar este gradiente. Ahora, en cada punto tengo que hacer réplicas, porque si no voy a tener un solo valor y no voy a poder sacar un promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Acá puedo decir, bueno, desde el medio voy a hacer 2 parcelas hacia la derecha, 2 parcelas hacia la izquierda, distanciadas a también 100 metros, y entre estas 150 metros, ¿sí? O sea, no importa cuál sea el patrón que ustedes elijan, ustedes lo van a definir otra vez en base a las características del ambiente, de la especie. Lo importante es que sea claro desde el principio, desde antes de ir al campo, que ustedes digan, bueno, cada tanto yo voy a hacer una unidad muestral, ¿sí? Entonces ese es el patrón fijo, regular, prefijado. ¿Cuál es la ventaja? Que se distribuyen las unidades muestrales por toda la población. Operativamente en campo es un poco más sencillo de llevar a cabo,
¿Por qué? Porque uno encuentra esta primera unidad muestral y ya sabe que cada 150 metros, o sea, caminar 150 metros, parcela, 150 metros, parcela, 150 metros, parcela. ¿Sí? Entonces, uno va como bastante más rápido. ¿No? O sea, el tiempo de desplazamiento entre las unidades muestrales es menor y es un poco más fácil operativamente. La desventaja es que produce un estimador no insesgado, digamos, de la media. Entonces, lo que uno podría hacer para este muestreo sistemático, meterle por lo menos algo de azar, es decir, yo antes seleccioné cómo iban a estar mis unidades muestrales, una cada 200 metros, pero de todas estas voy a sortear cuál va a ser mi primera unidad muestral, ¿entiende? Entonces, de todas estas hago un sorteo y, por ejemplo, me sale esta. Entonces yo a partir de esta voy haciendo 200 metros, 200 metros, 200 metros, 200 metros. ¿Sí? Eso es como para inculcarle, o sea, ponerle algo de al azar a este tipo de muestra. Estos son otros ejemplos de cuando se aplica muestreo sistemático. Yo acá les mostré así una parcela cada tanto, pero en realidad el patrón lo pueden definir como ustedes quieran. Podrían ser este tipo de patrón, que es similar al que vimos en la diapo anterior. También pueden decir, voy a ir haciendo recorridos, donde voy a recorrer 500 metros, 200 metros, 500 metros, 200 metros, 500 metros, 200 metros, y voy contando todo lo que se encuentra en mi camino, es muestreo sistemático. Acá es el ejemplo que les decía, si tengo un desnivel, una pendiente, diferencias en altitud, en aprovechamiento, en cualquier gradiente ambiental que ustedes conozcan a priori. ¿Sí? Fíjense, acá digo, bueno, hago una parcela a los 100 metros, a los 200 metros, a los 500 metros. ¿Qué me está faltando acá en cada nivel? Las réplicas, ¿no? Porque si yo quiero representar este gradiente, después no puedo mezclar todas estas parcelas, porque yo mezclo todas estas parcelas y me está dando la nada misma, ¿no? Lo que yo necesito saber es, a esta altitud, qué densidad hay, a esta altitud, qué densidad hay, a esta altitud, qué abundancia o densidad hay. Entonces, de esta tengo que hacer al menos 3 parcelas, 3 parcelas, 3 parcelas. Y para cada nivel saco una densidad. Bueno, y el último tipo de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo se usa cuando a priori yo conozco que el ambiente es heterogéneo. ¿Cuál es la idea de este muestreo? Que entre estratos sea lo más diferente posible un estrato de otro, pero que dentro de cada estrato sea lo más homogéneo posible. Por ejemplo, yo les digo, esta es mi finca o mi área de reserva, pero yo sé que estos son suelos salinos, estos son suelos calcáreos y estos son suelos neutros. ¿Sí? Entonces, y yo pienso que a priori el tipo de suelo puede influir en la abundancia de mi especie. Entonces no voy a mezclar todo esto. Defino 3 estratos. Puede ser que lo estratifique por el tipo de manejo. Acá hago aprovechamiento silvicultural, acá es bosque nativo y acá hay ganado. ¿Sí? Yo sé que estas 3 situaciones son distintas, entonces las separo y estratifico. ¿Sí? O sea, puede ser cualquier cosa que ustedes sepan a priori. Esto se incendió y esto no se incendió. Acá hay ganado y acá no hay ganado. Esto se aprovecha y esto no se aprovecha. Hay diferencias. Acá se aplica herbicida y acá no se aplicó. Cualquier cosa que ustedes, por eso es importante conocer el área de estudio, saber cómo fue la historia natural de ese sitio, la biología de la especie que estoy estudiando, etc. Entonces, como les decía, el objetivo es que entre estratos sea lo más diferente posible, pero dentro de cada estrato lo más homogéneo posible. Entonces, una vez que ustedes definieron los estratos, dentro de cada estrato hacen un muestreo al azar. En este caso, nos tienen que dar 3 datos de densidad. Un error muy común es que después que estratifican, mezclan todas las parcelas y nos sacan una sola densidad. Entonces le decimos, bueno, ¿para qué estratificaron? ¿No? Entonces acá ustedes me dirán, bueno, la densidad en el estrato 1 es de tanto, la densidad en el estrato 2 es de tanto, y la densidad en el estrato 3 es de tanto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Se acuerdan algo? ¿Vieron antes? A ver, dejo de compartir. ¿Vieron antes en alguna de las estadísticas esto que estamos charlando? O sea, ¿lo están recordando o es la primera vez que lo ven?
Estadística descriptiva vimos. En estadística descriptiva. Bueno, entonces otra vez que la clase sirva para recordar algunos conceptos. Necesito ir a buscar una cosa 2 minutos, corto para que también no se vayan a preparar mate, calentar agua, lo que sea, y en 2 minutos volvemos. ¿Sí? En realidad yo me voy a calentar agua al lado y vengo por si me enfrío. ¿Bien? Ok, Pero no profe. se vayan, ¿no? Pues son 2 minutos. Listo. Bueno, entonces habíamos visto ya las características y las ventajas y las desventajas de cada uno de estos tipos de muestreo. De nuevo, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es el tipo de ambiente, si el ambiente es homogéneo, siempre es preferible aplicar un muestreo al azar. Si hay algún gradiente ambiental, corresponde que se utilice un muestreo sistemático. Y si a priori yo conozco que el ambiente es heterogéneo, corresponde que utilice un muestreo estratificado. ¿Bien? Ahora volvamos al tamaño y la forma de las unidades muestrales que habíamos mencionado al principio. Yo les decía, bueno, dependiendo el tipo de organismo que vamos a estudiar, podemos pensar en distintas formas de unidades muestrales. Esto que les voy a explicar es específicamente para especies vegetales, sean arbustos, árboles, pasturas, donde o sea, la unidad muestral es la parcela. ¿Sí? La parcela puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser lineal, puede ser en faja, puede ser en transecta. Si ustedes se fijan, en la bibliografía complementaria le subimos varios manuales de métodos de muestreo, de técnicas de muestreo en ecología. De nuevo, van a ver que siempre son al azar sistemático estratificado, pero van variando esto, cómo estiman la abundancia, qué medidas operativas utilizan, cuáles son las formas de las parcelas. En ecología vegetal, por ejemplo, si quiero mostrar árboles o arbustos, les decía, lo que más se utiliza son las parcelas circulares o las transectas o fajas. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja y las desventajas de cada una de estas? Nosotros, o sea, queremos estimar abundancia, ¿no? En el caso de árboles, la abundancia va a ser número de individuos por unidad de superficie. Ahora, ¿cómo hacemos para estimar abundancia? Yo tengo esta superficie y cuento, por ejemplo, si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuos dentro de esta parcela. Ahora, ¿qué pasa si el individuo me cae acá? Otro me cae acá, otro me cae acá, otro cae acá. ¿Qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Dentro de mi parcela. Cayó justo en el borde. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo cuentan o no? Eh, yo creo que si se lo toman por convención, digamos, si lo vas a contar o no. Sería parte de la metodología. Porque no Claro, va a ser una sola vez que te va a pasar, sino varias veces. Entonces, por convención, o vas a tomar en todas las muestras el borde o no lo vas a tomar. bien. O sea, una cosa que está bien es que tiene que estar desde antes de ir al campo, cuál es el criterio que vamos a tomar cuando nos enfrentemos a esta situación. Si no lo tomamos nunca, o sea, si nunca medimos ninguno que caiga en el borde, corremos el riesgo de estar subestimando la densidad, la abundancia. ¿Sí? Yo elimino todo lo del alrededor y en realidad voy a estar cuantificando menos individuos por superficie. Si yo los tomo a todos, todo el que me caiga en el borde, lo cuento, voy a estar sobreestimando la abundancia. ¿Sí? Y acuérdense que lo que nosotros queremos hacer es representar a la población. Entonces, uno de los métodos también usados como criterio es decir, si el 50% del individuo se encuentra se encuentra dentro de la parcela, el 50% o más se encuentra dentro de la parcela, contabilizo ese individuo. Y si el 50% o más del individuo se encuentra fuera de la parcela, no lo cuento. Entonces así, o sea, ya tengo igual el criterio definido y algunos individuos van a caer dentro de la parcela y otros no, ¿sí? El problema de esto también se puede decir, bueno, si el tronco está dentro, la cuento. Si el tronco está afuera, no lo cuento. Pero cuando ustedes van al campo, no saben la cantidad de situaciones que uno se encuentra y que no sabes qué hacer porque
no lo predeterminaste porque no se te ocurrió que te podía pasar, ¿no? Uno puede encontrarse un individuo que está ramificado desde la base, entonces una rama te entra, la otra no te entra, o te entra el fuste, pero toda la copa está fuera de la parcela, o al revés, te entra toda la copa, pero el fuste no, y uno ahí tiene que empezar a volver a redefinir o a anotar, si no lo había tenido en cuenta, cuál va a ser el criterio. No hay un criterio que esté bien, un criterio que esté mal. Lo importante es que el criterio esté claro y que lo que ustedes decidan lo mantengan en todas las parcelas. No pueden decir, bueno, acá voy a usar el criterio que cuento todo, en la siguiente voy a usar el criterio que no cuento nada y en la otra lo que me pinte, ¿no? No, o sea, tiene que estar siempre todo en la misma, obviamente todas las parcelas tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño, etc. Una de las ventajas de las parcelas circulares es que a la misma superficie, por ejemplo, esta y esta, tienen la misma área, ¿sí? O sea, tienen 1 hectárea. Todas, esta y esta. Pero por una cuestión de propiedad geométrica, si ustedes miden el perímetro, esta, la circular, tiene mucho menos perímetro que esta. Fíjense todo el perímetro que tiene. Siendo la misma área, o sea, la misma superficie, ¿no? Por tener esta forma rectangular, tiene más borde. Y por lo tanto, al tener más borde, tenemos más posibilidad de encontrarnos con estas situaciones engorrosas de que haya individuos que nos caigan en este borde, ¿no? Entonces, la parcela circular siempre tiene menos efecto borde que una parcela más rectangular o más alargada. ¿Cuál es la otra ventaja de la circular? Que cuando estoy muestreando en laderas con mucha pendiente, es más fácil hacer una parcela circular que una rectangular. Porque imagínense ustedes, imagínense una ladera en San Lorenzo, que seguro que todos conocen, ¿no? No es lo mismo decir, para la misma superficie, tenés que caminar 50 metros para abajo, que decir, bueno, solamente tenés que caminar 18 metros, o sea, en un radio de 18 metros, y obtenés la misma superficie. La desventaja de la parcela circular es que requiere un poco más de práctica y de habilidad en campo hasta que uno se acostumbra a trazarla, ¿no? O sea, trazar algo recto es como bastante más sencillo, porque ¿cómo hacemos en el campo para trazar esto? Uno lo que traza es la línea media. Si yo les digo, por ejemplo, esto tiene 20 metros por 50 metros, lo que yo hago es pararme acá, mi compañero o compañera se para acá, tiramos una piola, y yo ya sé que de acá a 10 metros para acá y 10 metros para acá están los límites de mi parcela. Entonces lo que hacemos es un barrido. Uno va barriendo, va avanzando y cuenta 1, 2, 3, 4, o por ejemplo, no sé, algarrobo, algarrobo, algarrobo. Entonces cada vez que yo digo algarrobo, el planillero, o sea, el que va anotando, va haciendo palito, 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 palito. Algarrobo, algarrobo a la derecha, algarrobo a la izquierda, y voy barriendo toda la parcela. Para trazar los límites de esta parcela circular, uno hace algo similar, se para en el medio, traza el radio y va barriendo así en este sentido. O sea, o al revés, no importa en qué sentido, pero me refiero, vas barriendo el radio de una forma así, ¿sí? Algo, otra vez, que parece fácil, por ahí dependiendo si es un ambiente muy denso, en campo, por ahí nos confundimos y después no sabemos si este árbol lo medimos, si el otro árbol no lo medimos. Una vez que nosotros elegimos la forma, hay que elegir cuál es el tamaño apropiado para ese ambiente y para esa situación, para esa especie. ¿Cuál es una de las formas en las que podemos estimar el tamaño óptimo de la unidad muestral? ¿Sí? O sea, ¿qué tamaño va a tener mi parcela? Por ejemplo, yo los contrato y les digo que tienen tiempo, o sea, imagínense que hacer un muestreo además es toda una cuestión operativa y de infraestructura de decir, bueno, ¿cuántas personas somos? ¿Cuántos días de campo? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a llevar la comida? ¿Cómo vamos a llevar el agua? ¿Cómo vamos a hacer para ir al baño? O sea, todo se va sumando y no es así, bueno, yo puedo ir y quedarme en el campo 3 meses hasta que se me ocurra terminar de... Porque además todo eso es dinero, obviamente, y es tiempo, ¿no? Entonces por ahí ustedes les dicen, mira, yo te pago, vos sabés que más o menos podés hacer, por decirles una cosa, 10 parcelas por día. Y tengo para pagarte 2 días, entonces máximo vas a poder hacer 20 parcelas.
o sea, vos ya tenés fijo de que tu tamaño de la muestra, o sea, tu cantidad de parcelas es 20. Ahora, ¿de qué tamaño van a ser esas 20? Para tener un error de muestreo mínimo, o sea, un tamaño óptimo de la unidad muestral. Algo que se puede hacer es un premuestreo, donde uno puede ir diciendo, bueno, yo hago 20 unidades muestrales chiquititas de 5 metros cuadrados y me da esta abundancia poblacional. Hago 20 de este de tamaño, me da esta abundancia poblacional. Hago 20 de este tamaño, me da esta abundancia poblacional, hasta que llega un punto que yo voy agrandando mi parcela y fíjense, el tamaño poblacional se mantiene constante. Y si acá hubiéramos graficado el error, el desvío o el coeficiente de variación, seguramente también llega un punto que el coeficiente de variación se hace constante. Entonces yo acá les pregunto, ¿para qué voy a seguir haciendo parcelas más grandes que me llevan más tiempo, más esfuerzo, más recursos humanos, si en realidad, si hago una parcela de 75 metros cuadrados, voy a obtener la misma información que si hago una de 40 metros cuadrados? Entonces me quedo con el tamaño mínimo. ¿De qué va a depender el tamaño de la parcela? Obviamente, si mi ambiente es más homogéneo, seguramente con menos parcelas más chicas, ya voy a tener un error reducido y una abundancia poblacional constante. En este caso, un ambiente más heterogéneo, seguramente voy a tener que hacer parcelas más grandes para poder representar esa variabilidad que hay en la población. ¿Sí? Otro caso puede ser al revés. Ustedes pueden hacer la cantidad de unidades muestrales que quieran, 5, 10, 15, 20 o 100. No tienen límite para eso. Pero su restricción está en el tamaño de la unidad muestral. Porque yo les digo, bueno, como el ejemplo que les decía, es yungas, entonces no pueden hacer una parcela de 100 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados, porque operativamente es imposible. ¿Sí? Ustedes no pueden ir y solitos barrer una parcela de 200 metros, porque no van a saber por dónde van. Entonces, por cuestiones operativas, su parcela va a ser de 0,1 hectárea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, el chiste ahí está en decir, bueno, ¿cuántas parcelas hacemos para tener representada la mayor parte de la variabilidad? Si ustedes recuerdan algo en estadística, había una fórmula para conocer este n, o sea, el n, el tamaño óptimo de la muestra, donde uno hacía un premuestreo, acá ponía el dato de la varianza, de ese premuestreo que uno realizó, buscábamos el valor z en la tabla de datos estandarizados, y asumíamos un error que para nosotros sea aceptable. Por ejemplo, yo me banco un error del 10% o un error del 20%, o lo que sea, lo ponían acá y sacábamos el n. ¿Sí? Esto ya no se hace a mano, en el Infostat, en el Excel, bueno, hay un montón de programas que uno mete los datos del premuestreo y te dice cuál es el tamaño de la muestra, el tamaño óptimo de la muestra. ¿Cuál es lo que nosotros le queremos recordar? Es de dónde salen esos datos o de dónde sale esta historia de cómo determinan ese tamaño mínimo. ¿Sí? No lo tienen que calcular a mano, no lo van a tener que hacer en el práctico, porque esto asumimos que ya lo vieron en la materia, en las estadísticas descriptivas, pero bueno, es a modo de recordatorio, ¿no? ¿De dónde sale esto? Similar a lo que habíamos hecho antes, ahora lo que tengo fijo es el tamaño de la parcela. Entonces les digo, 0,1 hectáreas, el tamaño de la parcela. ¿Qué pasa si yo hago dos parcelas de 0,1 hectárea? Me da esta abundancia poblacional y seguramente el desvío va a ser gigante. Si hago 6 parcelas, me da esta abundancia. Si hago 10 parcelas, me da que hay 10 individuos por hectárea. Si hago 20 parcelas, me da que hay 10 individuos por hectárea. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué voy a seguir aumentando la cantidad de parcelas si ya haciendo esta cantidad obtengo una medida confiable de la abundancia poblacional? ¿Sí? Entonces me quedo directamente con este número. ¿Bien? Igual que en el caso anterior, si el ambiente es muy heterogéneo o si la abundancia poblacional varía mucho, seguramente voy a necesitar más números de muestras que si tengo un ambiente más homogéneo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda?
Eso era un breve repaso de lo que es muestreo. Ahora, ustedes en el práctico, ¿qué tienen? Tienen algunos ejercicios con situaciones problemáticas donde ustedes tienen que resolver o pensar y discutir en grupo cómo realizarían el muestreo o qué muestreo es apropiado en este caso. Pueden buscar más información sobre la ecología de la especie o sobre el ambiente si lo consideran necesario. Entonces, el primer punto les dice, una empresa forestal contrata a su grupo para que analicen cuánta madera de cedro hay en una finca de 5 hectáreas. El cedro, lo deben conocer la mayoría, es una especie de importancia forestal, es una madera valiosa. Si uno va a todas las casas de muebles que están en la San Martín, seguro van a encontrar sillas, mesas, puertas, armarios, etcétera, de cedro, ¿sí? Entonces acá la situación es, una empresa forestal quiere saber cuánto cedro tiene, ¿no? Su finca, les dice, es de 5 hectáreas, se observa que el ambiente es homogéneo y que los individuos a priori parecen estar distribuidos al azar. Entonces, con base en esta información, ustedes tienen que decidir qué tipo de muestreo utilizarán, justificar por qué ese tipo de muestreo, cuál sería la forma y el tamaño de las unidades muestrales, qué variables medirían para determinar la cantidad de madera y cómo explicar con sus palabras cómo determinarían el tamaño óptimo de la muestra. Finalmente, tienen que realizar un esquema sencillo, es decir, decirnos en el mapa, por ejemplo, o sea, mostrarnos cómo estarían ubicadas esas unidades muestrales, ¿sí? Fíjense que no tienen nada para calcular, sino que es todo para discutir, pensar y justificar qué tipo de muestreo van a realizar, ¿sí? En este caso, primero, ¿qué tipo de muestreo les parece que aplicaría y por qué? Bueno, perfecto. Ahora, ¿cuál sería la forma y el tamaño de las unidades muestrales? Bueno, eso no importa, o sea, discútanlo ustedes después, pueden buscar ejemplos, buscar papers, fijarse en los manuales que nosotros le dimos, para que tengan una idea de cuánto es una parcela. Desde ya les digo que si me dicen una parcela de 400 metros por 400 metros, les digo de que cuando volvamos a la presencialidad los mandamos a que hagan una parcela de 400 por 400 y les va a resultar totalmente poco. 10 metros por 10 metros. Y 10 metros por 10 metros está chico, porque vos pensás que es una especie arbórea, ¿no? Entonces, si vos haces 10 metros por 10 metros, te va a caer un individuo, dos individuos como 50 mucho. metros. 50 metros 50, por 100. cuánto. 50 o 100 por 20 metros. Por 20. Y 100 ya es un valor, o sea, 100 de largo, ya es sí puede ser, pero es un valor bastante alto. ¿El cedro en qué ambiente están, sabe o no? Por eso es importante conocer la biología de la especie. ¿Saben No, en por qué lo menos tipo? ni idea. Es que ustedes tienen claro, ustedes tienen las diversidades después de ecología, ¿no? Algunas diversidades. Bueno, La el cedro mayoría es sí. una especie típica de yungas, o sea, de selva, ¿no? Entonces, en general se encuentra en lugares con pendientes, son ambientes con mucha vegetación, no solamente está el cedro, hay muchos sotobosques, hay lianas, hay epífitas, hay estas especies todas espinudas que uno quiere pasar, tiene que ir con el machete, lo cual te lleva más tiempo. Entonces se abre lo que le decimos las huellas, o sea, vas abriendo huellas, el camino del medio de tu parcela y de ahí vas estimando más o menos. 100 podría ser, pero ya es como bastante, ¿no? De todas formas, como les digo, no hay nada que esté mal o que esté bien. Si ustedes tienen la energía para poder hacer una parcela de 100 metros en yunga, lo pueden hacer. El tema es que cuando vos tenés que hacer 30 parcelas, a la quinta les aseguro que se van a querer volver a la casa. Pero bueno, eso discutanlo entre ustedes, la forma y el tamaño de las unidades, pensando si es una especie arbórea, si es una pastura, esto para esto y los otros ejercicios, ¿no? Si es una especie
de animal, entonces ya saben que ahí hay otra complicación porque el animal no se queda quieto, entonces ahí hay que pensar cómo registro la presencia de este individuo y que se va a mover y después capaz que voy y lo registro de nuevo en otro lugar, tiene toda una complicación extra. En cambio la planta, por lo menos sabemos que este, no es móvil, al menos en su etapa, o sea, la única etapa móvil de la planta es cuando está en forma de semilla en dispersión. Después se asienta, se establece y ya permanece fija, ¿no? Entonces, bueno, discutan eso, la forma, el tamaño. Ahora, ¿qué variables medirían para determinar la cantidad de madera, que es el objetivo? ¿Qué registrarían ustedes en su planilla? Y la altura y el diámetro del tronco. Altura, diámetro y qué más. Lo primero que dijimos para medir abundancia. La superficie. Ahí no escuché Biomasa. Superficie. Superficie ya sabemos porque nosotros definimos de qué tamaño van a ser las parcelas. ¿Qué La es lo densidad. primero? Bueno, pero ¿qué medís para estimar la densidad? ¿Qué anotás? Número de individuos sobre área. El número de árboles. Número de árboles. Perfecto. Primero vamos a ver número de árboles, que si a mí me interesaría solamente conocer abundancia, corto ahí, pero en este caso además quieren saber cuánta madera hay. Entonces está perfecto que además del árbol, midan el diámetro y la altura. ¿Qué van a hacer con el diámetro y la altura? No estoy muy segura si entiendo la pregunta. Como que, ¿qué vamos a hacer? Y, o sea, ya calculás cuánta madera te da y después tenés un promedio digamos, un promedio de la madera que tenés. por Pero parcela. ¿cómo vas a sacar cuánta madera hay? Tenés valor de diámetro, de altura y de número de individuos. ¿Cómo sabes cuánta madera hay? Lo multiplicás. O ¿Cómo? tal vez lo multiplicás, ¿no? Claro, porque tenés que sacar, perfecto, un volumen. O sea, la madera se mide en metros cúbicos. Uno, no sé si alguna vez les tocó ir a comprar madera, pero pide así 3 metros cúbicos de machimbre, tantos metros cúbicos de machimbre. Y justamente lo que haces es estimar el volumen del cilindro. Entonces haces diámetro por altura y te da cuál es el volumen. Ahora fíjense que nosotros decidimos tomar esas medidas operativas porque lo que se aprovecha de los árboles es el fuste, es la madera. Pero ahora si yo les digo, pero en realidad no es el cedro, es una especie que utilizamos para madera. Entonces lo que cortamos son las ramas. ¿Qué medidas utilizarían ustedes operativas? ¿Dónde estaría centrado el esfuerzo? ¿En el fuste o En dónde? la copa. En la copa. Entonces, ¿qué podríamos medir de la copa? Podríamos medir la cobertura, pero ahí también como que tendría un error estimativo porque las ramas tienen hoja y todo eso. Bueno, siempre va a haber error, ¿no? Porque es un muestreo, no es un censo. Entonces el error va a estar siempre. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es ser creativos para ese error disminuir lo máximo posible, ¿no? Podríamos estimar el volumen de la copa, el diámetro de la copa, la cobertura, ¿sí? Si es una especie que es arbustiva, que es sí, arbustiva, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos tomar? También podría ser alguna medida de volumen de esa copa, número de ramas. Si es, por ejemplo, una cactácea, de esas que tienen los cladodios, ¿qué podríamos tomar como medida de tamaño? Ahí no Esa va que el tiene- diámetro. ¿Cómo? no escuché de qué planta estamos hablando. ¿Estamos hablando de una planta? Sí, de una cactácea, pero de esas que tienen los cladodios, ¿sí? Que va creciendo por acumulación de cladodios. Ahí no vale estudiar diámetro porque no tienen crecimiento secundario. Entonces, ¿qué medidas podrían tomar? La altura y la cantidad de brazos, supongo.
O sea, Perfecto, la altura y la las cantidad de ramificaciones. cladodios. Sí. Porque esa tiene un crecimiento modular. ¿Bien? Entonces, otra vez, depende de cuál sea el objetivo y las características de la especie, voy a pensar cuáles son las variables operativas que voy a medir en campo. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo determinaría el tamaño óptimo de la muestra? Eso ya lo charlamos, que es en base a lo que explicamos hace un rato. ¿Alguna duda con este punto? Sí. Sí, yo igual todavía me había quedado un poco una duda del premuestreo. No sé si es que se me cortó o no entendí. Vas al campo y haces parcelas más chiquitas. Y después, ¿cómo se llega a ese gráfico, digamos? Ahí es donde no... Ah, bueno, algo para aclararles del premuestreo para que no se ilusionen, es que en la vida real difícilmente ustedes tengan la oportunidad de hacer un premuestreo, ¿no? Porque como les decimos, los viajes de campo son costosísimos, hay que pagar seguro, movilidad, viático, comida, infraestructura. Entonces, en general, a no ser que sea para un objetivo de investigación, que ahí sí como que, bueno, podemos ir como más veces al campo, o si el lugar está cerca y es accesible, pero en general no tenemos oportunidad de hacer este premuestreo. En el caso que sí lo podamos hacer, lo que hacemos es ir, yo no tengo ni idea cuántas unidades muestrales tengo que hacer, ni de qué tamaño. Ponete ejemplo que yo les diga, bueno, yo quiero hacer 5 unidades muestrales, pero no sé de qué tamaño. Entonces me voy un día y hago así como parcelitas, obviamente no hago todo el diseño del muestreo gigante, ¿no? Hago 5 parcelitas de 20 metros, bueno, 40 metros cuadrados, 5 parcelitas de 60 metros cuadrados, 5 parcelitas de 70 metros cuadrados. Vuelvo al laboratorio y ahí en gabinete estimo cuál es la abundancia para, dependiendo si utilizo este tamaño de parcela, este o este. Espérenme 2 minutos. Les quiero mostrar una cosa, no sé si... Esto de no tener nuestro pizarrón es un problema. Pero no tengo ningún fibrón. A ver. Lo hago a mano alzada nomás, ¿no? Así que bueno, usen su imaginación para entender lo que les estoy diciendo. Bueno, mi pulso y mis líneas no son lo más recto. Con mucha imaginación, dígame si se ve. Acá. Esta es mi unidad, esta es mi superficie. Yo la cuadriculé en parcelas chiquititas y les puse letras y números, ¿sí? Ahora les digo, mi límite era hacer 5 parcelas. Sorteo al azar y me sale 1, 2, 3, vamos a hacer 4. ¿Sí? Me sale esta ubicación de las parcelas. ¿Se ve el amarillito? Uy. Sí. Bueno, me sale esa ubicación. Ahora, esas parcelas son de 40 por 40. Cuento adentro de cada una de esas parcelas cuántos individuos tengo. Y con eso saco un promedio de densidad. Tengo 5 individuos por hectárea. A esas mismas parcelas, ahora les duplico el tamaño. Es decir, en ese mismo día que yo fui, no es que me voy y sorteo otras parcelas. Estas mismas parcelas, ahora, digo, bueno, les voy a duplicar el tamaño para la derecha. Fíjense, ahí dupliqué mi esfuerzo, o sea, cada parcela la dupliqué y ahora lo que está pintado en amarillo es mi parcela. Vuelvo a contar número de individuos en esa superficie. Me da en este caso 15 individuos por hectárea.
¿sí? O sea, aumentó el número de individuos por hectárea. Vuelvo a duplicar, ahora hago así. Fíjense que siempre mantengo mis 4 parcelas. Lo que estoy haciendo es aumentar el tamaño, ¿sí? Ahora tengo estas 4 parcelas, pero otra vez dupliqué el tamaño. Vuelvo a contar número de individuos dentro de cada una de las parcelas. Me sigue dando 15 individuos por hectárea. Entonces yo ahí les digo, bueno, dupliqué el esfuerzo, o sea, hice el doble de esfuerzo para hacer parcelas el doble de grande, y la abundancia me dio exactamente la misma. Entonces, nunca les va a dar exactamente, ¿no? Siempre acuérdense, es más menos 2, más menos 3, ¿no? Entonces, si ustedes grafican esto, y grafican densidad o abundancia por tamaño, yo grafico densidad por tamaño, yo les voy a decir, bueno, cuando la parcela era chiquita me dio esta densidad, ahora esta densidad, y fíjense, cuando tengo la parcela de 50 por 50, la densidad ya comenzó a mantenerse constante. Entonces, en realidad ya no vale la pena que yo siga aumentando el tamaño de la parcela, porque la densidad no varía, ¿no? Entonces elijo este tamaño de la parcela. ¿Entendió? Duplicando el esfuerzo en las mismas parcelas. Eso es mi premuestreo. Ahora, lo otro que me puede pasar es decir, bueno, yo lo que tengo es este tamaño definido, o sea, este tamaño de la muestra definido, pero puedo hacer 4, 8, 10, 20 parcelas. Entonces, ¿qué hago? Voy al campo y hago 4 parcelas. Con estas 4 parcelas saco cuál es, o sea, con esos datos del premuestreo, puedo estimar cuántas parcelas yo tendría que hacer para obtener un error mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que mi premuestreo me diga, uy, tendrías que haber hecho 6 parcelas en vez de 4, para obtener un error del 5%. Entonces, ¿qué hago yo? No es que vuelvo al campo y hago 6 parcelas, porque yo ya tengo los datos de estas 4, ¿sí? Vuelvo al campo, sorteo 2 parcelas más, las hago y ya tengo mis 6 parcelas para realizar mi muestreo con más confianza. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, buenísimo, profe, gracias, porque yo, digamos, no sé si es que no escuché o me colgué, pero de repente habíamos hecho unas parcelitas de 5 metros por 5 metros y teníamos 5 datos distintos y yo digo, ¿de dónde salió? Pero bueno, ahí entendí. Bueno, perfecto. Bueno. Vuelvo entonces al segundo ejercicio. Bueno, entonces más o menos tienen los lineamientos para resolver el ejercicio 1. En el ejercicio 2 les dice, esta es una especie arbustiva de interés medicinal. Se encuentra en una ladera de un cerro que presenta un gradiente altitudinal entre 1200 y 1600 metros. Los pobladores del lugar observan que la abundancia de esta especie parece aumentar a mayores altitudes. Este es un caso que se ve frecuentemente. ¿Por qué? Porque es una especie, dijimos, arbustiva de importancia medicinal, es decir, la gente la aprovecha, ¿no? Pensando que estos pobladores viven en la zona del valle y tienen los cerros, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? La gente utiliza primero las plantas que tiene más a mano. No es que si yo tengo la planta acá a 100 metros, me voy a ir a caminar 2000 metros para arriba para encontrar la misma planta, ¿no? Uno empieza a usar las plantas que tienen cerca. Entonces, en general, contra más cerca estén al centro poblado o al asentamiento ese, si la planta se aprovecha, digamos así, los pobladores la aprovechan, es posible que la densidad más cerca del poblado disminuya y que más lejos del poblado sea mayor porque tiene menos impacto humano, ¿no? Acá les dice que los pobladores ya empiezan a ver que en el cerro, abajo, hay como menos abundancia y arriba parece aumentar la abundancia. Acá, ¿qué estamos tratando de hacer? De describir un patrón en un gradiente. Entonces, otra vez, ¿qué tipo de muestreo utilizarán? ¿Cuál será la forma y el tamaño de la unidad? Pensando que ahora estamos hablando de especies arbustivas, ya no de árboles,
Entonces pueden pensar en otras formas de parcela, en parcelas más chicas, en qué parámetros podrían medir para estimar. Acá nos interesa, les dice solamente abundancia, pero ustedes se pueden jugar a ver qué otras cosas podrían medir. Y de nuevo, realizar un esquema sencillo para indicar la ubicación de las unidades. Recuerden que acá, el primero, ¿qué tipo de muestreo utilizaríamos? Muestreo aleatorio, muestreo sistemático. Un sistemático, porque queremos representar ese gradiente, ¿sí? Queremos conocer cómo varía la abundancia en ese gradiente altitudinal, que además sabemos que hay un gradiente de uso, ¿no? Que las de abajo se usan mucho más que los individuos que se encuentran a mayor altitud. Entonces, piensen qué variables podrían tomar. Recuerden que en un muestreo sistemático, la ubicación de las unidades muestrales es fija y está predefinida. Piensen ustedes si tienen que muestrar un cerro, cada cuánto harían las unidades, cómo lo harían. Un cerro es importante desde la exposición, porque ustedes van a ver que no es lo mismo la ladera norte que la sur, que la este, que el oeste. Es importante la altitud, es importante la pendiente, un montón de cosas. Pónganse en la situación y discutan con su grupo cómo lo llevarían a cabo. Y el último punto les plantea el algarrobo dulce, que es un Prosopis flexosa, es una especie arbórea de uso múltiple. En el campo, al algarrobo, no solamente al flexosa, ¿no? Al algarrobo negro, al algarrobo blanco, a todos los algarrobos, es como que la gente les dice el árbol. O sea, cuando te dicen el árbol, es el algarrobo, porque realmente es un árbol multipropósito, ¿no? Donde no solamente tiene madera de buena calidad, sino que tiene importancia alimenticia, con los frutos se hacen dulces, se hacen bebidas, tiene importancia forrajera, se dan para los animales, tiene importancia medicinal, se utiliza como leña, como madera, como sombra. O sea, el algarrobo realmente es un árbol multipropósito, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que van a poder encontrar sobre un montón de especies de algarrobos. Entonces les dice, un grupo de investigadores estudiaron la estructura poblacional. Fíjense que acá ya no es solamente densidad, sino que estamos hablando de estructura poblacional de esta especie en el noreste de Mendoza, con el objetivo de contribuir al manejo sostenible de estos bosques. En el área de estudio identificaron 4 unidades de vegetación con diferencias ambientales. Y les damos una tablita donde les dice, en esta tabla se presentan algunos de los resultados de este trabajo, y entonces ustedes tienen que responder qué tipo de muestreo considera apropiado, justificarlo y explicar cómo realizarían eso, qué variables registrarían, cuál sería la unidad muestral, y realizar un esquema sencillo para indicar la ubicación de las unidades muestrales. ¿Sí? Esto también, piénsenlo, discútanlo. Acá tienen ambiente, densidad, más o menos el desvío estándar, y pueden ver cómo varía la densidad en los distintos tipos de bosques. El segundo punto es una actividad optativa, es decir, es más como para discusión y para que si a alguno le interesa más los otros puntos están como pensados para especies vegetales. Primero porque obviamente tenemos un sesgo de que tanto la profe Guadalupe como yo trabajamos con especies vegetales, entonces en general tenemos como un sesgo de ir hacia lo vegetal, pero por ahí a ustedes les interesa algún otro grupo de organismos, ya vienen trabajando con otro grupo de organismos, entonces está bueno que en este momento vayan pensando para el grupo de organismos que ustedes quieran, cómo aplicarían el muestreo, ¿no? Es una actividad, como les digo, de discusión. Esta no es obligatoria que la presenten. Nosotros le proponemos que de estas preguntas elijan una, busquen información. Cuando uno no tiene ni idea cómo muestrear algo, lo primero que tienen que hacer es, seguro que alguien ya lo hizo antes, ¿no? En otro lugar, en otro contexto, pero seguro que el grupo ya está trabajado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es una revisión bibliográfica, fijarse a ver en los últimos años qué publicaciones hay sobre el tema, cómo resolvieron ellos el muestreo. Entonces uno ahí se va dando ideas y puede ir echando mano o eso, pensando cómo representar de la mejor manera posible lo que pasa en su ambiente.
Entonces les proponemos, por ejemplo, una situación donde tienen una papelera que vierte fluentes al río y uno quiere saber cuál es el efecto de ese contaminante sobre la abundancia de macroinvertebrados. Entonces piensen no solamente en el tipo de muestreo, si va a ser sistemático, al azar o estratificado, sino en cómo cuentan ustedes macroinvertebrados bentónicos. ¿Cuál sería su unidad muestral? Ahí no me digan van a hacer una parcela de 400 por 400, no tendría sentido, ¿no? Es un ambiente acuático, pero los macroinvertebrados bentónicos no es que están en toda, o sea, hay que ver la profundidad del río, cómo hacemos para muestrar eso, ¿no? El otro ejemplo les dice, bueno, se va a construir una autopista, entonces queremos saber cuál va a ser el efecto de esa autopista sobre la abundancia de anuros. Piensen en los anuros, cuál es la distribución. Los anuros desde el vamos no se distribuyen homogéneamente, sino que tienen esa distribución en parche, obviamente asociado a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, piensen, si tienen acá la autopista, esta que pasa por enfrente de la UNSA, ¿cómo harían ustedes para evaluar la población de anuros que se encuentra en los desagües o alrededor de esta autopista? ¿Cómo harían si quieren estimar abundancia y estructura poblacional de las truchas o de cualquier pez en el dique de Cabra Corral? Ahí tenemos otra situación porque el ambiente es un volumen de agua, ¿no? Y la distribución y la abundancia de las truchas, además que son obviamente individuos móviles, hay que ver a qué profundidad vamos a medir, cuál va a ser su unidad muestral. Acá su unidad muestral puede ser, por ejemplo, la red. Yo digo, voy a tirar una red que tenga un tamaño, digamos, de agujerito, no me sale el nombre ahora, pero bueno, el tamaño de la red de tanto, de tanto por tanto, el tamaño de la red va a ser de tanto, y la voy a tirar y la voy a dejar sumergida, no sé, 15 minutos y de ahí la saco, ¿sí? Esa, en ese caso, podría ser su unidad muestral. Pero piensen cómo distribuirían alrededor del dique, en qué estación lo harían, cuánto tiempo demorarían, qué necesitarían, además, obviamente, de una lancha, un camarote, algo para poder recorrer el dique, si podría haber diferencia entre la costa y la parte central, cómo varían las corrientes de agua. Esto es para que se pongan otra vez en la situación real y en toda la complejidad que van a enfrentar cuando les toque hacer esto de verdad, ¿no? ¿Cuál es la abundancia y estructura poblacional de la población de pingüinos en Santa Cruz? Esto, bueno, en general en pingüinos muchas veces se hacen censos en vez de muestreo, porque tienen una distribución de que andan todos en grupo, ¿cierto? Habrán visto seguramente documentales, o bueno, fíjense, hay un montón de documentales hermosos sobre pingüinos, donde, por ejemplo, una de las formas de estudiar abundancia, si es que uno quiere hacer un censo, es cuando están todos juntitos los pingüinos, o sea, cuando se están apareando, que forman esas masas así de pingüinos, están uno al lado del otro, en las pingüineras justamente, va y se saca una fotografía aérea, o varias fotografías aéreas. Entonces después se las imprime en una gigantografía, y uno, obviamente dependiendo de la resolución, puede contar realmente cuántos individuos hay. Otra forma, por ejemplo, para estudiar la abundancia de los pingüinos, es una vez que los pingüinos se fueron, migraron, vieron que tienen toda una migración que de los machos, después vienen los machos y cuidan los huevos, se van las hembras, etc. Como los pingüinos forman parejas, una forma, que es una forma indirecta de estimar la abundancia, es contar el número de nidos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a la pingüinera y cuento 1, 2, 3, bla, 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 tengo 250 nidos. Si tengo 250 nidos, yo sé que tengo 500 adultos, ¿no? Porque es un nido por pareja, y bueno, la pareja siempre, obviamente, es de a dos. Pero por eso otra vez la importancia de conocer el comportamiento, la biología, en qué momento van a ir a medirlo. Otra pregunta era, ¿cuál es la abundancia poblacional de tucanes en vaqueros? ¿Cuál es la abundancia de roble, que es otra especie maderable, en un bosque con y sin explotación forestal? Y así ustedes pueden discutir, imaginarse estas preguntas u otras preguntas con el grupo de organismos que ustedes elijan.
Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran discutir o que quieran que veamos? Por mi parte no se me ocurre ahora mismo, por lo menos. Bueno, muestreo parece ser un tema tedioso, pero realmente es importante, es una herramienta que nosotros en ecología utilizamos un montón y es importante que tengamos claro cómo hacer un buen diseño de muestreo, ¿sí? Lo mismo que en experimentos, si uno tiene un mal diseño, después nuestros resultados nos vienen, nos llueven crítica, los resultados no tienen sentido y nuestras conclusiones menos, ¿no? Entonces, hay que ponerle ganas porque es una herramienta que utilizamos un montón y que siempre tenemos, no siempre, pero por ahí vemos muchas fallas en los trabajos finales o en las tesis, y es un bajón porque a veces por ahí nos llegan las tesis que ya hicieron el muestreo y está mal diseñado y, o sea, y son o sea, no se puede, si el diseño está mal, no se pueden salvar los datos, ¿no? O sea, porque no se puede responder la pregunta. Entonces por ahí se hicieron todo un esfuerzo que nosotros valoramos, digamos, de que sí hicieron el esfuerzo, hicieron el trabajo, qué sé yo, pero si está mal diseñado, no se puede contestar la pregunta y no hay cómo arreglarla, ¿no? Entonces, siempre yo les recomiendo vuelvan a consultar a sus docentes, tanto ahora en su vida de estudiantes como el día que les toque ser o sea, ya en una actividad profesional. Si tienen dudas, vuelvan a ver a sus docentes, tienen los docentes de estadística, nos pueden consultar a nosotros para tratar de hacer lo mejor posible. ¿Bien? Bueno, ya saben que si tienen dudas pueden consultar por el foro, pueden consultar por mail, tratemos de utilizar los foros y la clase que viene vamos a discutir sobre los resultados, a ver cómo les dio este experimento, este muestreo, perdón. ¿Bien? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos. Profe, la clase empieza a las 2:30, ¿no? A las 2:30, sí. Ah, Traten de yo pensaba- conectarse. Yo me había conectado a las 2, pensaba que era a las 2. No, a las 2:30. Sí, traten de conectarse puntual porque hay compañeros que a las 4 ya se tienen que ir, entonces yo trato de empezar lo más cerca de las 2:30 posible. El aula siempre va a estar habilitada a partir de las 2:15, cosa que ustedes se puedan ir uniendo y podamos largar lo más cerca de las 2:30 posible. ¿Sí? Bueno, espero que estén bien, chicos. Nos hablamos, nos vemos hoy, nos comunicamos cualquier cosa. Luego. Bueno, profe, Vemos el lunes, chao, profe. lunes. Gracias.